Ya vamos conociendo dos herramientas, el Attribute Point y el Attribute Polygon. Y no hemos conversado sobre el tema de la leyenda. Cuando ustedes generan el Attribute Manager, lo modifican, ustedes pueden ver la leyenda que trabaja en cada caso, en la cual también es dinámica, en función a la modificación en los atributos. Aquí se encuentra. En la letra I pueden encontrar la leyenda, información. O si no acá, en Legend. Vamos conociendo un poco más los comandos. Nosotros tenemos, ya conocemos los dos comandos, Attribute Point, Attribute Polygon. Yo genero la categoría en el Attribute Manager y con Attribute Point o Polygon voy seleccionando o puntualmente o grupalmente los puntos o datos que pasan a esa nueva categoría por diferentes motivos. Bien. Noten que son dos plots diferentes, X y Y plot, pero sin embargo comparten algunos comandos de igual forma. Por ejemplo, el ternary plot igual podría hacer la selección puntual o grupal. Podría revisar, podría mover el ternary con esta manito, podría revisar con un zoom dinámico o un zoom box de forma muy localizada. Sencillo. Vamos conociendo estos comandos. Este comando acá es el node, el show mineral and rock node, que me presenta los nodos que no son otra cosa que estándares o elementales o minerales lógicos que podrían plotearse en ese plot en particular. Por ejemplo, quizás de ahí empezar con esto. Acá tengo tres comandos que me permiten modificar la ubicación del ternary plot, rotar sobre el eje, hacer flip, invertir los ejes, o hacerle un toggle a la data. Me explico, si quisiera rotar los ejes, podría hacerlo de esta forma, ¿no? Si yo quisiera hacer flip, invertirlos en el eje X, invertir la ubicación de los vértices, con este flip puedo trabajarlo. Noten que los iconos son bastante intuitivos a lo que hace cada comando, ¿no? Y el toggle data es el que te muestra o el que se centra básicamente en la data, modificando los ejes, que puede hacer un ternary o puede hacer un XY plot o un probability plot. Este toggle data se centra básicamente en la data. Entonces, estos comandos básicamente son de ubicación de la data para el observador. Y si sea más beneficioso presentarlo así, depende de cada uno de los datos. Bien. Los nodos. Los nodos básicamente son estándares mineralógicos o elementales que se presentan en ese posible plot. Si yo quisiera, por ejemplo, ver qué nodo se encuentra en un XY plot, fácilmente voy a este comando, show mineral and rock nodes, y me muestra cuáles son los nodos o estándares que podrían plotearse en ese plot. ¿Cómo modifico o cómo configuro los plots que yo quiero que se muestren en cada caso? Con este comando. Noten que cuando tengan este comando chiquito o esta hojita en algún comando es producto de configuración. Por ejemplo, ya nos adelantamos un poco, este point density también tiene un comando al costado que tiene esta hojita que simboliza settings, o sea, configuración. Cuando yo configuro los nodos, a eso me refiero. Ustedes tienen de dónde escoger minerales, rocas o estándares internacionales sobre diferentes yacimientos en toda esta lista. Por ejemplo, ustedes tienen estándares minerales, diferentes carbonatos, granates, anfíboles, piroxenos, estándares que pueden plotear dentro de diferentes plots, estándares de interés que ustedes quieren presentar, ¿no? Entonces, esos son los nodos. No es muy difícil de entenderlo. Point density, a esto quería llegar. Cuando yo tengo un grupo de datos, sea en cualquier tipo de plot, yo tengo este comando aquí que es el point density, que tiene su configuración aquí abajo. Cuando hay más de una opción para algún comando, esta opción va a aparecer con un clic derecho. Por ejemplo, en el caso de los nodos, puedo presentar los nodos, puedo presentar solo el nombre del nodo, o puedo presentar la descripción del nodo. Eso aparece cuando un comando tiene más de una opción, o puedo ponerlo en off. Cuando pasa esto, yo, por ejemplo, en el point density, yo puedo generar la opacidad o qué tan transparente quiero que se vea el point density. Ya vamos a explicar qué es un point density.
Entonces el clic derecho me permite configurar la transparencia de este point density. Configurar el point density en sí se encuentra aquí. Recuerden lo que conversamos hace un momento. Es la configuración del point density. El point density tiene una leyenda, que eso nos ayuda bastante a entenderlo. Por ejemplo, yo tengo una distribución de datos de esta forma en mi ternary, y mi point density es eso básicamente, un gráfico de densidad de puntos, que me permite definir qué tan densa es una región referente a la cantidad de puntos en esa zona. Vamos a aplicar el point density en este ggplot. Voy a sacar los nodos off. Noten lo siguiente. Si yo visualizo, aquí puedo ver que en estas regiones hay mayor cantidad de puntos. Si yo visualizo el point density, la leyenda del point density, yo puedo ver que encuentro valores bastante altos en magenta. Estamos hablando del orden de mayores a 0.76. ¿Qué significa esto? 0.76 puntos por cada celda. Es decir, que en cada una de esas cuadrículas chiquitas, en cada una de estas chiquitas, hay una densidad de puntos por encima del 0.76. ¿Para qué me ayudaría esto? En el caso de los gráficos, de los plots en términos generales, el point density me ayuda a definir dominios en los cuales hay un mayor grado de concentración de datos. Entonces acá, por ejemplo, podría definir, en el caso del XYplot de sílice aluminio, podría definir dos dominios, si quiero ser mucho más preciso, quizás hasta 4 dominios, que podrían representar algo en particular, quizás un tipo de roca diferente, quizás a una litología, a una alteración en particular. Entonces yo quiero definir cuáles son esos dominios, por eso aplico un point density. En un ternary plot, la historia sería similar. Defino cuáles son los dominios para encontrar alguna relación, si fuera necesario, entre esos datos. Quizás relación espacial, quizás de algún elemento en particular o de interés económico. Ese es el sentido de los point density en gráficos. En el caso de un attribute map, por ejemplo, que también tengo la opción de point density, recuerden que clic derecho defino cuál es la transparencia o la... Puedo visualizar qué tan densa es la distribución de datos en un área de trabajo. El attribute map, recuerden, información X, información Y. Esta es la distribución de datos. Noten que ya por sí se ve que hay una buena distribución. Hay mucha información en un área bastante pequeña. Entonces hay una distribución homogénea de datos. Todos estos, como comentarios, son rock chips. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esto? El sentido es el siguiente. El threshold level define cuál es el umbral, el mínimo, que él genera en el área de trabajo. Por ejemplo, en este caso está con 0.05. ¿Qué significa? Que cada grid chiquito tiene un threshold o un umbral de 0.05 puntos por cada celda. Yo este umbral lo podría modificar quizás a 0. Y quizás podría ir aumentando un poco a poco, cuál es el umbral de cada uno de estos rangos. ¿Cuál es el sentido de esto? En el caso de los plots, era un sentido de generar dominios, encontrar dominios en los cuales hay una correlación, sea litológica, sea alteración, sea de algún elemento en particular, alguna correlación en ese dominio. En el caso de practicar o de generar este point density para las áreas de trabajo, es definir si es que un área en particular está bien o mal muestreada en cuanto a la distribución de datos. Recuerden que este es un fin estadístico. Entonces, se van a obtener resultados estadísticos con mayor soporte si es que hay una distribución de datos homogénea. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay algunos auditores que emplean este tipo de gráficos point density para definir si es que un área de trabajo está bien muestreada o no. Si es que el auditor quiere ser mucho más estricto, elevará ese threshold un poco más. ¿Ven la diferencia? Si él es muy flexible, notará un threshold quizás, trabajará con un threshold quizás de 0. Donde se ve bastante homogénea la distribución de datos y puedo tener información de estas regiones, las que son un poco más frías, ¿no? Las que están cercanas a 0. Pero si él es un poco más exigente, va a elevar este threshold y va a encontrar regiones en las cuales falta muestreo. Y puede dar por sustento de que la distribución homogénea de datos no es la correcta y todo el trabajo estadístico en base a eso pierde fuerza.
ese es un poco el sentido de hacer un point density para una región de trabajo, para una zona de trabajo. Entonces ya podemos quizás comentar un poco más a detalle esto, ¿no? El point density es un gráfico que primero genera una cuadrícula en el cual a cada cuadrícula se le atribuye un color en base a la densidad de la cercanía de los datos. El motor que genera esto es inverso a la distancia. Por inverso a la distancia, internamente la SINA hace una interpolación inverso a la distancia para cada una de las celdas y define qué tal es la densidad de puntos en ese grid en función a los datos cercanos a ello. El threshold level especifica la cantidad mínima del número de datos en una celda. Como les decía, es la densidad. El threshold define el umbral mínimo sobre el cual plotea y sobre el cual se ve de qué rango a más está siendo ploteado dentro del point density. Linking es un tipo de correlation plot. ¿Qué es lo que usualmente trabajamos con un XGplot como puntos de dispersión? Lo usual es trabajar un XGplot y aplicar correlación. Correlación de Pearson y otros tipos de correlaciones que ya vamos a ver en un momento. Correlación de Pearson y quizás, inicialmente para cualquier tipo de proyecto, no lleguemos a buen puerto, no lleguemos a nada. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a conversar más a profundidad con Pearson. Hay tantos eventos geológicos que la correlación a veces se pierde. No se encuentra muy bien una buena correlación de Pearson cuando aplicas Pearson a todos los datos, a todos contra todos. Es un poco difícil, a menos que los dominios sean bastante restringidos. Dominio de delito, dominio de alteración, de profundidad, diferentes dominios, multidominios. Pero Glinking es una herramienta que puede facilitar esto. ¿Qué es lo que hace Glinking? Glinking presenta líneas entre los data points basados en un campo definido y los ordena en función de una variable continua, por ejemplo, profundidad, que es el caso que voy a plantear. Dependiendo del identificador de grupo, se pueden inferir patrones locales a partir de datos globales. Por ejemplo, aquí en este caso, en la imagen está el XGplot de zinc y cobre. Cuando nosotros generamos Pearson, recurrimos a Pearson y pensamos que no va a salvar, generamos Pearson, quizás el valor de aquí sea muy bajo. 0.4, 0.6, a veces hasta 0.01. Entonces es muy bajo. Es normal porque pensamos que los datos tienen una correlación directa, una linealidad entre ellos, pero no es así por los multieventos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo empleo una herramienta como Linking que me ordena, me sortea todos los datos en función a una variable numérica y él empieza a generar líneas de correlación entre esos datos de la variable numérica que se encuentran sorteados? Por ejemplo, un caso muy simple es profundidad. XGplot de zinc y cobre. Yo defino como grupo, por ejemplo, una litología o una alteración, y defino como variable continua profundidad. Estoy planteando el caso en el cual hay sondajes, y sobre un sondaje yo genero una correlación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Zinc y cobre. Así como avanza el sondaje, lo voy a proponer. Profundidad 0. Imaginemos que un dato de zinc y cobre se encuentra aquí, profundidad 0. Profundidad 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Y aleatoriamente se van presentando esas líneas que corresponden digamos, a la línea que une el primer dato con el segundo. Digamos, el menor con el siguiente mayor, y voy avanzando en profundidad. 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, y así aleatoriamente. ¿Qué pasa si a cierta profundidad yo encuentro cierta correlación entre cobre y zinc? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vería gráficamente? Imaginemos que pasa esto en el metro 40. 38, 39, 40. El 40, 41. 41, a 42, a 43, a 44, 45, 46. Y así va. Y vemos que, por ejemplo, de 40 a 60 metros se va generando una línea solamente aquí, bien correlacionada. ¿Qué significa eso? Que de 40 a 60 metros voy a encontrar una mejor correlación entre cobre y zinc. Si hay una consulta, por favor, coméntenlo ahorita, si está bien entendido. Si no, lo volvemos a repetir.
Pero me interesa saber que estén ahí, no sé si están almorzando o algo. Por Richard, favor. ¿podrías repetir la última parte de 50 a 60 metros que nos estabas explicando justo del eje, del Sí, punto de zinc ppm versus el ya. cobre? Claro, imaginemos esto. A ver. Linking. Partamos de ese mismo caso sobre un sondaje. Un sondaje va del metro 0 al metro 100. Imaginemos que tiene 100 metros el sondaje. A lo largo de esa profundidad, 100 metros, saco 100 muestras. Y a las 100 les hago correlación, XY-plot. Ojo, perdón, no quise decir correlación. Le saco en un XY-plot que compara zinc con cobre. ¿Bien? 100 muestras, 100 datos. ¿Recuerdan? Entonces, yo corro Clinking, le digo, ¿sabes qué? Trabaja sobre un grupo. En este caso, grupo, ese sentido de poner grupo acá es los colores. ¿Bien? Pero nosotros nos vamos a poner incidencia sobre las líneas. Esas líneas se van a generar de un valor menor a un valor mayor. Esas líneas se van a generar de un valor menor a uno mayor. En este caso, como variable continua, voy a elegir profundidad. Olvídense este cromo que está acá. No, voy a elegir profundidad. ¿Qué va a hacer él? Va a generar líneas, le va a asignar un color en función al grupo que estoy definiendo acá, pero eso no es lo importante. Lo importante es de dónde a dónde está yendo esa línea. Como estoy definiendo con variable continua profundidad, va a ir de menor a mayor. El metro 0, el metro 1, luego el metro 2, el metro 2 al 3, del 3 al 4 y así va a ir. Así va a ir generando líneas entre muestra y muestra. ¿Por qué va del metro 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3? ¿Por qué? Porque estoy definiendo variable continua profundidad. Hasta ahí creo que estamos bien. Con Glinking, él va a hacer eso. Va a ir del metro 0 al metro 1, al metro 2, al metro 3. Y así como va de muestra a muestra, las líneas van a ser aleatorias. Va a ir por todo lado, por todo lado. Pero ¿qué pasa entre 40 y 60 metros? Si hay una correlación por alguna razón, litológica, alteración, de mineralización, de mineralogía en particular, si el metro 40 a 60 hay correlación entre cobre y zinc, ¿el qué va a ser? Metro 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y así va. Y así va sombreando una línea en la cual es localmente de 40 a 60 presenta mayor correlación. Si este dominio ya termina en 60 metros, esto vuelve a ser aleatorio. Ya las líneas vuelven a pasar por todos lados, quizás igual de caóticas como está aquí en el ejemplo. Creo que ahora se entiende mejor con el caso de profundidad. Vamos a correr linking para este caso. Vamos a ver cómo se puede aplicar. ¿Cuáles son las variables involucradas? Sin cobre, ¿no? Entonces vamos a trabajar con sin cobre. Sin cobre. Vamos a hacer un XYplot. Acá tengo sin cobre. Por ejemplo, me adelanto un poco. Si yo genero correlación aquí, lo encontraría acá, ¿no? 0.52. Ojo, me adelanto bastante sobre esto. 0.52 si yo genero Pearson sobre todo esto, ¿no? Lo voy a guardar un momento, recuerden ese valor, 0.52. Si yo corro linking aquí, primero tengo que configurarlo. Recuerden, aquí está linking, que en este caso, igual, como tiene diferentes opciones, vamos a ver poco a poco esto. Pero aquí lo configuro. Linking Settings. Grupo Geology. Recuerden, esto le va a asignar el color para la serie de líneas que vamos a presentar. ¿De dónde a dónde van esas líneas? Recuerden que todo depende de la variable continua que voy a seleccionar. El caso que he planteado es profundidad. El caso que está graficado es sobre cromo. Bien. Y la variable continua el formato, básicamente numérico. Si fuera el caso que tuviera información de fechas y tiempos, seleccionaría esto, pero no. Bien. Group file, recuerden, el color asignado a la línea, pero el orden en el cual se genera la línea está determinado por la variable continua, en este caso cromo. Ya he configurado el linking, ahora sí lo puedo visualizar. Ahora sí, estoy revisando el linking y pasa todo esto.
Si yo quisiera visualizarlo como línea gris, lo vería de esa forma, ¿no? Pero también puedo definirlo por colores en función al Attribute Manager definido por colores. Pero en este caso no, voy a generarlo. Ese linking está configurado por Geology. Perdón, vamos a definir igual por Regolith, ¿sí? Ya está. Y en el Attribute Manager lo voy a definir por Regolith igual. Nada. Bien. Bien, esto me ayuda a lo siguiente. ¿Ya? Ya. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido el linking que aplica los colores de group file Regolith, que están aquí, y que el orden o el sorteo de la línea que va de dato a dato trabaje con la variable continua, en este caso, cromo. Es decir, ¿qué ha hecho? Ha organizado los datos de cromo, del menor a mayor, y la línea representa el dato más bajo con el segundo más bajo. Imaginemos que va de 0 a 1000. El dato de 0 se va al de 1, el 1 al 2, y así va. ppm, claro, ¿no? Eso representa esta serie de datos. Esta serie de líneas, perdón. Bien. Y los colores están aquí. La correlación de Pearson en este caso, 0.52, relativamente baja. Pero ¿qué tal si yo analizo por grupo de datos y veo si alguno de ellos me presenta una mayor correlación? El caso de emplear cromo es entender la herramienta, no necesariamente es por alguna razón. Richard, una consulta. Sí. Lo que estoy entendiendo acá en el gráfico, bueno, nuevamente te hablo, Fidel, simplemente estamos haciendo acá el versus entre zinc y cobre, pero la corrida lo estás haciendo en el cromo, ¿no? Claro. Como ejemplifica la diapositiva, los valores correlacionados son zinc y cobre. Pero como ejemplo de aplicar la variable numérica, la variable continua, estamos aplicando eso sobre cromo. ¿Por qué sobre cromo? Simplemente es un ejemplo nada más. Puede ser aplicado sobre cualquier variable continua. Quizás puede ser oro, quizás puede ser plomo, quizás profundidad, quizás el norte, como consultaron hace un momento. Alguna variable continua que me ayude a encontrar alguna correlación local. Viendo esto, viendo lo de rápido que es, yo puedo aplicarlo a todos los analitos rápidamente. Bien, el caso de cromo simplemente es un ejemplo. Entonces estábamos aquí. Correlación de Pearson, 0.52, cuando yo tomo todo esto, ¿no? Pero yo podría correr el linking y revisar si en alguna categoría de color o la categoría Regolith encuentro una mayor correlación. Si yo corro, por ejemplo, en el D9, que es una litología de Regolith, encuentro 0.38 de correlación. Aquí encuentro 0.77. Aquí encuentro 0.43. Aquí encuentro 0.5. ¿Qué podría decir en este caso? Yo, cuando correlaciono sin cobre, yo genero un linking para definir cromo. El aumento de ppm de cromo obedecen o están relacionados directamente con la buena correlación entre zinc y cobre, que ellos ya presentan una correlación de 0.77. ¿Qué concluyo? Que el caso de cuando se correlacionan bien zinc y cobre en esta litología, en DA, también se correlaciona bien el cromo. Este es el sentido de hacer linking y encontrar cuál es la tendencia local. Local, hablando de espacio, pero también podría ser local hablando de litologías. Se entiende mucho mejor y se ve directamente el caso cuando, como variable continua, genero por profundidad. Esto lo vamos a ver poco a poco, no se preocupen. Boxplot. Igual es una herramienta que se encuentra aquí
dentro de mi home, Boxplot divide los valores ordenados de los datos en 4 partes iguales, es decir, percentiles 25, 50 y 75. Y el sentido es generar un gráfico de este tipo. Los Boxplots son característicos que tienen una caja definida por los valores del primer cuartil y tercer cuartil y una línea central que representa la mediana y un punto, usualmente negro, punto usualmente dentro de la caja, que representa al promedio. IOGAS tiene 2 formas de representar los Boxplots. Presenta el modo Tukey Mode y el Percentile Mode. Ambos, en este caso he propuesto hacerlo sobre cobre. Cobre en ambos casos. Son 2 modos diferentes de trabajo. ¿Qué comparten estos 2 modos diferentes? La ubicación de las cajas. Notarán la escala logarítmica para cada uno de los casos. Aquí se trabaja con Tukey Mode, aquí con Percentile Mode. La caja se ubica a la misma altura, tanto en mediana, promedio, el primer cuartil y el tercer cuartil. Las 2 cajas están a la misma altura. Es la misma serie de datos, ¿no? Cobre. Pero ¿qué pasa con los whiskers, con los bigotes? Notarán que en ambos casos la forma de presentarse o los valores que están fuera, que escapan a los whiskers, que podrían ser considerados como outliers, en ambos casos es diferente. Por ejemplo, en este caso notamos poca población como outlier y en este caso del Percentile Mode vemos que hay mayor población de outliers. Algunas observaciones de cómo trabaja el Boxplot. Siempre es sugerible considerar mayor cantidad de datos cuando trabajas con una herramienta estadística o tu conclusión o tu criterio se basa en pocos datos. Realmente no es muy sugerible, sobre todo en Boxplot, porque si tienes pocos datos, realmente el Boxplot se va a presentar bastante disperso y no vas a tener un rango bastante sesgado o cercano a. Entonces es sugerible trabajar al menos con Boxplot con datos mayores a 50 de población. Mientras más simétrica la caja respecto a los bigotes, más se parecerá a una distribución normal. Ya cuando veamos transformaciones, vamos a ver que uno de los fines de la transformación de datos geoquímicos es el encontrar una distribución normal para así procesar mejor con las herramientas estadísticas que tenemos. Y muy pocas veces pasa en la naturaleza, pero es el fin de la transformación de la data geoquímica. Vamos a ir conociendo más los gráficos. Estamos con el XYplot. Ya conocemos el attribute point, attribute polygon, ya conocemos los nodos, conocemos el point density para que trabaje el linking. Y vamos a ir conociendo estos comandos de aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros definimos una conversión logarítmica de los ejes X y Y. Cuando vean esa flecha que se encuentra aquí, siempre es conversión logarítmica sobre un eje. Esta conversión es el Power Transform, que lo vamos a ver el día de mañana, siendo el día miércoles. Estos comandos de aquí son los elipsoides de Mahalanobis. También lo vamos a ver, eso sí lo vamos a ver el día miércoles, quizás sea lo más denso que vamos a conversar. Por cierto, como comentario, José, vamos a compartir la bibliografía, podrían irla revisando, pero más o menos el sentido de hacer esto de distancia Mahalanobis es una herramienta estadística que permite definir que fuera del elipsoide, todo este grupo de datos son grupos de datos que son consideradas anomalías. Pero eso tiene un fundamento estadístico que lo vamos a ver el día miércoles. Queda pendiente, por favor, que veamos, hagámoslo, aprovechemos esta tarde para hacer 2 cosas. 1, revisar la información que José les va a pasar. Y 2, verificar que todos tengan ya la licencia de prueba por parte de Index que lo ha enviado hoy día, hoy en la mañana. Entonces podemos aprovechar eso de la tarde. Bien. Entonces quedamos así. Mañana, minutos antes de las 9, yo me conecto para hacer la prueba y no tengamos ningún inconveniente, ningún retraso adicional. Y bueno, solo me queda agradecerles por ese tiempo. Confiar en Geoda y vamos a continuar con la clase durante esta semana.